aborda los temas del VIH. Y Seri Bagari no solo habla de salud sexual reproductiva. Y Seri Bagari está en todo el tema que se trata de salud. Nosotras como saludistas nos preocupamos y nos sumamos en todo lo que podamos apoyar a nuestra población. Hoy estamos hablando sobre la prevención, pero de cáncer, señores y señoras. Cada 19 de octubre se lleva a cabo ciertas actividades o varias actividades a nivel mundial para poder hablar sobre la prevención del cáncer. Muchas, a Dios gracias, hay testimonios de las mujeres que han logrado salir adelante. Hay muchas voces positivas donde dicen, yo no estoy a tiempo y estoy aquí para darme la vida. Pero hay unas señoras que no se pudieron sumar a las sobrevivientes. Aquí vemos familias con sentimientos aún de los parientes, de las parientes que hemos tenido y que ya no están como para poder contar su experiencia. Pero ustedes y nosotras, que aún podemos hablar sobre la prevención, estamos aquí presentes y dando testimonio que sí se puede prevenir. El cáncer no discrimina. El tema del cáncer es para usted varón, es para usted mujer. Detéctese, conozca su cuerpo. Gracias. Desde una pequeña moneda de 5 centavos, así va a sentir usted ese tumorcito pequeño en el cuerpo y es algo raro y usted va a decir qué es lo que tengo. Usted varón, haga sus exámenes de la próstata, porque también usted puede llegar a padecer de cáncer de próstata. Y también el cáncer de mama también lo están afectando los varones. Pero ¿cómo usted lo va a hacer? Informándose. Aquí es desde un niño, desde una niña, con todo tipo de cáncer, es como SIDA. ¿Por qué les digo así? Porque eso no discrimina. No elige a quién, en dónde va a tocar. Simplemente toca. Y uno se pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Qué hice? Tal vez aquí es de preguntarnos qué no hice a tiempo para poder detectarlo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Conociendo nuestro cuerpo, realizando nuestros exámenes. Conózcate, tócate. Toca tu cuerpo. Tócate. Ten confianza cuando vas a un centro de salud, a un hospital o con la ginecóloga y ginecólogo, que usted tenga confianza. Usted mujer, usted varón. Vaya y realícese. Y Seri Bagari se suma para poder traer información sobre la prevención del cáncer. Aquí, aunque habemos 2, 3, 4, 5 personas, 10 personas hablando sobre ello, es importante para nosotros. Y todo porque muchas organizaciones, tal vez no sean tantos, pero las pocas que se suman a esta, han logrado grandes oportunidades para que usted pueda llegar al centro del hospital de Puerto Barrios, centro hospitalario, para que usted pueda hacerse sus exámenes. Ahí ahora se cuenta con una clínica, le examinan y lo refieren a la capital si hay necesidad. Todo esto se ha logrado alzando nuestra voz, como sociedades que somos, como asociaciones que somos y como con el compromiso que tenemos con salud y el compromiso con nuestro pueblo. Hablemos sobre esto. No tengan miedo. Vamos, señores, toquemos.
Empieza del más pequeño, usted lo puede detectar, se desarrolla, hasta los 5 años le da chance a usted, desde el momento que usted lo detecta, señores, con una moneda de 5. Se lo digo con propiedad porque soy enfermera antes de ser abogada. Usted le llega esa moneda, usted siente ese bultito en la mama, y usted dice, y es extraño, si usted conoce su cuerpo, usted lo va a detectar. Y usted misma, cuando usted se baña, usted varón, usted mujer, usted se baña y empieza a palparse. Cuando es problema de la próstata, desde que usted tiene fuerzas, hace fuerza para orinar, ahí hay duda. Significa que la próstata se está inflamando y que le está a usted provocando que haga retención urinaria. Empiezan con infecciones, empiezan con dolor para orinar ustedes varones. Póngale atención. Porque a veces ya cuando ustedes deciden ir con él, no, esta vez no es ginecólogo, sino que con su urólogo y le dice que la próstata está inflamada, póngale atención. Porque el temor que ustedes tienen varones, que no quieren ir con su urólogo, para que el urólogo no le diga a ustedes que les van a operar. Porque para ustedes ser operados significa que dejan de ser hombres, que eso es lo que ustedes creen. Pero antes de eso, piensen en su salud, piensen si quieren vivir más tiempo, porque es ahí donde el machismo de ustedes hace que se aumente la cantidad. Ustedes nos permiten hacerse examen de la próstata por el miedo que le digan que tienen que examinarse o que tienen que operarse. Pero si ustedes se aman, se van a preocupar. Ustedes se aman, ¿sí? Y ama a su familia, usted se va a preocupar por su familia. Usted tiene una esposa que lo ama, que lo espera, pero también debe de preocuparse. Usted ama, no espere que sea su compañero el que la lleve con el médico. Usted vaya, porque usted es la única dueña de su templo. Entonces, si usted se ama y ama a los suyos, preocúpese. Deje de planchar, deje de lavar y haga un tiempo para su salud, que es mucho más importante porque hay mucha gente que le hacemos falta. Entonces, si no nos cuidamos, de nada vale que cuidemos a todos si no nos cuidamos nosotras. Amémonos y conozcamos nuestro cuerpo. Tóquese, toque las mamas, tóquese su cuerpo. ¿Siente algún dolor? Vaya. Hay una gran cantidad de mujeres, de hombres que están falleciendo con cáncer. Y fíjense que creo que es una de las enfermedades que le puede dar chance a usted a salvarse si usted llega a tiempo. Hay sobrevivientes del cáncer. Pero habemos familias que tenemos que hoy en día no están para poder hablar y poder decir si lo logramos. Tenemos familia que no puede estar aquí hoy y por eso estamos aquí para poder apoyar ese tipo de temas también. Yo lo hago siempre porque soy enfermera, pero más aún lo hago porque tengo familia que ya falleció de ello. Entonces, si usted se detecta el problema a tiempo, usted se puede salvar y no le provoca ese dolor a su familia. Si usted se ama y ama a su familia, por favor examínese. Si usted se ama y ama a los demás, hágalo por usted, ni lo haga por los demás, hágalo porque usted se tiene que querer. Vaya y hágase sus exámenes. Hay muchas cantidades de mujeres. Aquí no discrimina el cáncer ahí está y llega. Ni cuenta se da uno. Y ni cuenta. Cuando uno dice, más bien se culpa uno por mi culpa, porque yo no lo hice. Usted
Audiencia de Mauri Film TV, estamos acá en sede de Asociación Iseri Bagari para iniciar las actividades que es una campaña contra el cáncer de mama. Así que muchas gracias a ustedes por visualizarnos a través de esta plataforma Mauri Film TV, a través de Mauri Film TV. Muchas gracias. Bueno, así que es aquí como cerrará ya reanudándose la actividad. Muchas gracias por visualizarnos a través de esta plataforma Mauri Film TV. Ya hoy nos ha ido bastante lleno de actividades, bastante duro, bastante lleno de actividades, pero estamos en la sede de Iseri Bagari. Muchas gracias, hemos estado en muchas actividades. Sí, señor Janet, referente en el tema. Bueno, luego compartiremos fotografías con ustedes durante el trayecto que se ha realizado, un gran trayecto que se ha realizado, y dando un punto de partida desde el muelle municipal. Nos acompañan niños también, niños y niñas, ya para que puedan conocer este tema. No es la primera vez que nos acompañan en estos tipos de temas, en este tipo de actividades. No es la primera vez que nos acompañan. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Veremos qué es lo que tendremos acá, y estaremos también reanudando con ustedes. Muchas gracias.
no se nos desconecten, estaremos llevando la conferencia de prensa sobre esta actividad acá en sede Asociación Urbo Banzer Unido, donde funciona Academia de Historia, Gastronomía e Idioma por la mañana. Es el mismo recinto.
gremio. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Escucha. Hagamos un motina. Ua. Ahí llegamos un banda, si me escuchan levanten la mano. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Un aplauso. Bravo. Ok, hasta ahí llega esta cosa, mi amor. Creo que está enredada. De Navidad. Bueno, no hay interrupción. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos probando buenas tardes donde no nos afecte el audio. Vamos a darle seguimiento ahora el desarrollo de nuestra agenda. Contamos con una agenda en lo cual primero vamos a decir a Dios gracias porque nos está chillando.